Bien, a partir del 1 de julio entonces comienza un alza importante de las cuentas de luz y que va a depender tanto de la zona geográfica en que se encuentre el consumidor, el cliente, como del nivel de consumo que tiene en su hogar. Y esto tiene implicancias directas porque recordemos además que las tarifas están congeladas desde 2019 y que como consecuencia de este congelamiento se fue acumulando una deuda millonaria con las empresas de distribución. ¿Qué ocurre? Ante este escenario, en abril de este año, el Senado aprobó el proyecto de estabilización tarifaria de las cuentas de la luz. ¿Qué trae este proyecto consigo? Un alza en las cuentas de luz que partiría ahora precisamente el 1 de julio. Y tras la publicación del llamado Decreto del Valor Agregado de Distribución, VAT, las empresas podrán cobrar las tarifas que se encontraban congeladas y además se sumará un costo relacionado con el costo de la energía y luego uno por la transmisión. Por supuesto que hay preocupación porque tenemos una gran dependencia a la electricidad. Los efectos que esto tiene, cómo se va a materializar, se lo preguntamos a nuestro siguiente entrevistado, Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Humberto, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente con nosotros. Muy bien, y tú, muchas gracias. Humberto, estamos todos preocupados, me incluyo, porque evidentemente lo que decíamos, ¿no? Estamos en pleno invierno, ya las temperaturas bajas hace rato que nos vienen acompañando, viene ahora un frente de lluvias, es decir, un montón de condicionantes de contexto que hacen aún más difícil este alza. ¿No había manera de evitarlo? A ver, un poco contexto. Nosotros pagamos en la tarifa tres cosas: el precio de la energía, el precio, digamos, de la transmisión, que es lo que recibe la empresa dueña de las carreteras eléctricas, y finalmente lo que le pagamos a la empresa distribuidora, que es la que se encarga de mantener los postes y los cables en las calles. Entonces, las tres componentes de una u otra manera en este momento van a subir y los motivos son distintos. El precio de la energía, que pesa un 70% de la tarifa, va a subir por el motivo que tú bien explicabas de esta deuda de los 6.000 millones de dólares que tenemos nosotros, todos los usuarios, con las empresas de generación. Esa deuda de 6.000 millones de dólares, de acuerdo a la ley que se aprobó en abril, se va a pagar de aquí al 2035. Sin esa ley, si no tuviésemos en este momento esa ley ya publicada y vigente, la tarifa, la componente energía, hubiese subido hasta un 150%. Entonces el escenario pudiese ser muchísimo peor. Entonces, producto de la componente energía que está asociada a una deuda de más de 6.000 millones de dólares, vamos a tener alzas sostenidas, pero que no van a llegar al 150% si es que no tuviésemos esta ley aprobada. Entonces, esa es la primera componente que sube. Después, los cargos por transmisión, que se actualizan también cada 6 meses, suben por diferentes motivos y uno de los cuales es que las condiciones hidrológicas, ¿verdad?, han favorecido, entonces, y eso ha generado que entren nuevas horas a operación, nuevas líneas estén funcionando, y esa componente, de acuerdo al informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía, se va a duplicar. Pero esa componente pesa un 10% de la tarifa, así que va a mover la aguja, pero el precio de la energía es lo que afecta más. Y la tercera componente, que es la del valor agregado de distribución, que es lo que recibe las empresas distribuidoras por suministrar electricidad, también estaba congelada desde el año 2019, previo al estallido social, y esa componente también va a tener un incremento en tarifa, que si uno se enfoca, digamos, en la región metropolitana, pensando particularmente en Santiago, las últimas dos componentes, por transmisión y por distribución, sumadas, van a subir la tarifa entre un 10 y un 15%. Eso es solamente por transmisión y por distribución. Pero lo que tiene mayor peso en la tarifa es la componente energía, que esa va a crecer dependiendo del tramo en el que estemos ubicados al día de hoy. Por lo tanto, efectivamente, se produce casi como una tormenta perfecta, que todo sube, pero sin la ley de normalización tarifaria, este escenario pudiese ser mucho peor. No, totalmente. Fíjate qué importante eso que tú señalas, ¿no es cierto? Que sin esta ley se habría producido un aumento del 150%, lo que es un desastre. Pero claro, es un desastre porque en el fondo afecta directamente a los bolsillos. Entonces, solo preguntarte,
Cuando hablamos de que la energía, tú dices el precio de la energía es lo que está incidiendo mayormente en la tarifa, un Sí. 70%. ¿Por qué la energía está costando tanto más cara? A ver, no es que la energía esté costando más cara. Lo que pasa es que tenemos una deuda gigante que se provocó Ya. por dos motivos. El primero, que el año 2019, producto del estallido social, se estabilizó la tarifa, es verdad, se fijó en un valor Ujú. mucho más bajo que el real, y eso generó una deuda que supuestamente se iba a pagar en el mediano y largo plazo. Ese mecanismo no funcionó y en agosto del 2022 hubo que implementar otro mecanismo de estabilización. Y cada mecanismo de estabilización implica deuda. Y la primera ley del 2019 que no funcionó acumuló 1.350 millones de dólares. Y la segunda la segunda ley que no funcionó el 2022 acumuló más de 4.000 millones de dólares. Entonces, sumado a los intereses, la suma de las dos Correcto. cosas Ya, genera esta deuda tremenda. Sin esta entiendo. deuda, de verdad, si no hubiésemos hecho nada y no se hubiese implementado ningún mecanismo de Ujú. estabilización, las Sí, tarifas hubiesen comenzado a bajar en 2021 de manera importante. Entonces, el por qué la componente energía sube no es porque la energía esté más cara, sino porque entiendo. tenemos una deuda tremenda que pagar. Se nos acumuló demasiada plata, es como cuando tú no has pagado tus deudas y tienes que pagarlas en un minuto. O sea, las deudas se tienen que Exacto. pagar. Claro, la pregunta es si este era el único camino que existía para resolver una situación que, desde tu punto de vista, a ver, Humberto, me interesa tu opinión, ¿fue correcto paralizar el alza en 2019? A mí me tocó participar en las dos discusiones de los mecanismos de estabilización y Ujú. en la del 2019, nosotros, particularmente yo, fui muy enfático que esto tenía que ser una medida solamente para los usuarios residenciales, no para todos los usuarios. Y evidentemente había un contexto político que de una u otra manera impulsó y obligó a la autoridad de turno de implementar un mecanismo de estabilización que no generara más conflicto del que ya había en la época. Y la del 2022, la ley del 2022, yo definitivamente dije que no era una buena alternativa porque indudablemente uno no tiene una bolita de cristal para mirar hacia el futuro, pero si el mecanismo inicial no funcionó y el segundo mecanismo está considerando el mismo criterio de diseño que el anterior, significa que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, los mecanismos de estabilización tienen la ventaja que pueden resolver un problema en el corto plazo, pero se transforman en una bola de nieve en el mediano y largo plazo. Y eso es lo que nos pasó y por eso estamos abordando este tema en esta conversación. Y que en definitiva esto se podía haber resuelto sin ningún mecanismo de estabilización si es que el Estado hubiese implementado un mecanismo de subsidio, que finalmente se logró. Pero 5 años después y teniendo una deuda de 6.000 millones de dólares donde los usuarios la van a pagar en su totalidad. Correcto. Estamos conversando con Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USACH. Humberto, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Por qué el alza va en directa relación con la cantidad o sea, el precio de tu cuenta de luz? O sea, tenemos desde de los que pagan menos de 40.000 pesos, ¿no es Sí, cierto? Y así. Y hacia arriba, ¿no? De menos entre 45 y 65 y sobre 65.000. ¿Por qué está establecido en esos tramos? porque se está con la idea el ¿Ya? 2022, de julio, cuando se implementó el segundo mecanismo de estabilización, se trató de proteger al usuario residencial, que en casi el 80% de los usuarios residenciales pagan menos de 45.000 pesos. Es un valor promedio. Yo no lo comparto, pero eso fue el criterio de diseño. Y en el segundo y el tercer tramo se trató de ir protegiendo a los usuarios que consumían más y sobre los 65.000 pesos ya quedan todas las empresas y las pymes principalmente. Entonces ahora cuando viene este mecanismo de desestabilización o normalización tarifaria, el grupo 2 y el grupo 3, que son los que están entre 45 y 65 mil y sobre 65 mil, salen de la estabilización inmediatamente. Entonces van al valor real y adicionalmente van a tener de una u otra manera que comenzar a pagar la deuda de manera inmediata. Y hay un cargo de devolución de deuda que se aplica de aquí hasta 2035, donde los próximos 3 años es un valor muy grande. El primer tramo, el que crece menos, el del Ujú. 25%, para el siguiente semestre, es decir, pensando ya
en el segundo semestre de operación de la ley vigente, también va a tener un incremento importante, porque el primer tramo, solo por este semestre, sigue estando estabilizado, de tal manera poder salir del invierno y de una otra Ya. forma mantener protegido. Pero para el siguiente periodo, el grupo 1 va a tener un Así, incremento ¿ah? importante, por lo Ya. menos de 2 dígitos. Pero Humberto, una pregunta que tú dices 65.000, los que pagan sobre 65.000 en luz son las pymes. Yo conozco montones de casas que pagan 65.000 pesos para arriba, o sea, ¿te fijas o Exactamente, no? exactamente. Porque es muy caro. Esa fue una discusión que se dio tanto en el Senado como en la Cámara, que nosotros siempre apuntamos a que el grupo, los usuarios residenciales Claro, consumen más de 45.000 pero pesos. mucho Las más. familias que hacen inversión en aire acondicionado, en calefacción, que son numerosos, etcétera, pero la autoridad en su Había, momento implementó una política pública que la evidencia nos muestra que no fue la mejor de todas. porque ahí te digo, hay un tema, porque incluso en este segundo tramo, el tercer tramo, ¿no es cierto? Que son aquellos que pagan sobre 65.000, tal como yo contaba al comienzo del programa de hoy. Resulta que, por ejemplo, una persona, una casa, un consumidor que paga 90.000 pesos, y situándonos en Santiago, para poner un ejemplo, dice, va a tener un aumento del 39%, o sea, la cuenta ya va a ser de 125.500 pesos. Entonces, Correcto. claro, se va a notar muchísimo en el bolsillo esta alza. Ahora, la pregunta que viene a continuación, Humberto, ¿por qué hay diferencias entre ciudades? Ya, por 3 motivos. A ver, Porque nosotros recibimos suministro, no todos, o sea, o mejor dicho, no todos los habitantes del país son suministrados por una única empresa de distribución. ujú, Entonces, los precios de energía se determinan a partir de licitaciones que terminan en contrato de suministro entre empresas de generación y empresas de distribución. Entonces, ahí está la primera diferencia, que nosotros no recibimos energía de la misma empresa de distribución. Segundo, no estamos ubicados todos en las mismas coordenadas geográficas, y dependiendo de donde nos paremos, vamos a pagar el uso de las carreteras eléctricas, en este caso, los costos por transmisión. Y como no pertenecemos todos a la misma empresa de distribución, la remuneración que recibe la empresa de distribución depende también de la ubicación geográfica. Al final del día, todos los usuarios estamos abastecidos, digamos, por empresas de distribución que están en diferentes ubicaciones geográficas, tienen diferentes contratos y utilizan las carreteras eléctricas de manera distinta. Y por eso los precios varían en cada una de las comunas del país. entiendo. Humberto Verdejo, lo siguiente, en tu calidad de experto y además en tu experiencia, ¿qué recomendaciones, hablando siempre de los consumidores residenciales, de las casas, de los departamentos, de los hogares, qué recomendaciones básicas darías tú para empezar a ahorrar energía? Porque si no, la gente no va a ser capaz de poder solventar este alza. Primero que todo, recordar que la situación pudiese ser mucho peor. Yo trato de ver el Sí, vaso medio lleno en función pero los sueldos no suben, pues. es Sí, pues, correcto, los sueldos no suben. ¿Ah? es correcto. Pero insisto, trato de ver el vaso medio lleno. Y en Ujú. relación a la consulta, yo recomendaría 2 cosas. A ver, Primero, en el caso del invierno, que generalmente utilizamos mucha electricidad para calefaccionar teniendo las ventanas y las puertas cerradas. Y eso significa que tratar de verificar que no existan filtraciones de aire ni en la puerta ni en las ventanas. Las pérdidas de calor en los hogares se dan por los techos y por las ventanas. Entonces, en la manera que tengamos buena aireación en los techos y las ventanas, el calor no se debiese perder de manera tan rápida, y eso va a implicar un menor consumo en calefacción. Y la segunda recomendación es siempre utilizar electrodomésticos que, por un lado, estén certificados por la superintendencia y de electricidad y combustible, y en segundo lugar, que tengan el etiquetado de eficiencia energética. Es una cosa que la gente no conoce mucho, pero todos los electrodomésticos que están autorizados para operar en Chile, ¿verdad?, tienen un etiquetado que va desde la letra A hasta la G, creo, y que va en términos de color. Y todos los electrodomésticos que están en la letra A o color verde son económicamente eficientes. Entonces, esas 2 recomendaciones son las que uno podría dar, que de una u otra forma van a dar un ahorro en el mediano y corto plazo. Después puede ir un poquito más allá y dar algunas recomendaciones de índole más doméstico. Por ejemplo, esas. no es necesario planchar.
en esta época, las personas que usan camisa, ¿verdad? El cuello es lo único que queda a la vista. Entonces, Claro. reducir, ojalá, el uso de la ¿La plancha. plancha gasta mucho? Sí, todo lo que genere calor, ya sea frío o calor, cualquier variación de temperatura es un electrodoméstico de alto consumo. Entonces, si vamos a usar el hervidor, usemos el hervidor a plena carga, ¿verdad? O lleno, y guardemos el Guardar agua en los termos. Si vamos a secar, tratemos de usar la máquina a plena carga a y no plena. solamente secar poca ropa. Y lo mismo con la carga de la lavadora. Insisto, todo lo que consume o todo lo que genera calor o Claro. frío es un electrodoméstico de alto consumo. Ya, pero una consulta, te lo pregunto porque esto es para mucha gente capaz que le haga sentido. Cambiar el hervidor, que es práctico, lo que tú quieras, se hierve rápido el agua, pero volver a la tetera con pito, la tetera que ocupábamos todos durante toda la vida, digamos, ¿no? Y la vida continuaba igual y se podía hacer lo mismo, claro, era menos rápida para hervir el agua, pero conviene eliminar, por ejemplo, hay gente que te lo digo que me ha dicho, va a eliminar el hervidor. ¿Ayudaría eso en la cuenta? Yo creo que no hemos hecho el ejercicio al detalle, puesto que el gas particularmente está caro. Nosotros el Mm. otro día hicimos un ejercicio, un par de semanas hicimos un ejercicio que era lo más conveniente para calefaccionar, Ya, comparando parafina, electricidad y gas. ya, Y de las tres alternativas, la más barata era la parafina y la más costosa el gas. ya. Entonces, indudablemente, en una situación intermedia queda la electricidad. Sin perjuicio que la electricidad va a subir de acuerdo a los precios del gas en este momento, yo mantengo la idea o la hipótesis de que para este caso va a seguir siendo conveniente la La electricidad. electricidad. Fíjate, ustedes como universidad debieran hacer este ejercicio. Yo creo que es interesante ir probando cuáles son los electrodomésticos que más consumen, entendiendo lo que tú señalas, que tienes que fijarte bien, ¿no es cierto?, que tengan las normas, estén bajo la supervisión de la SEC, etcétera, etcétera. Pero otros utensilios, porque tú me nombraste, por ejemplo, la secadora de ropa, me nombraste la lavadora, el refrigerador. De todo, si tuvieras que hacer un orden, ¿qué es lo que más gasta? Ya, si nos vamos del Eso, que del que gasta más más, gasta. Sí, el que gasta más es la secadora, ya, la cocina eléctrica, el horno eléctrico. Yo creo que son los tres que gastan más porque lo utilizamos por mucho periodo de tiempo y son de alto consumo. Después vendrían aquellos electrodomésticos que utilizamos de corto tiempo pero que también consumen harto. El hervidor, en este caso la plancha, el horno microondas, que no lo utilizamos para cocinar, y eso serían como el electrodoméstico de alto consumo pero de poco tiempo. ya. El refrigerador ya no es un electrodoméstico de alto consumo. Los televisores tampoco, los de última generación, son muy, muy, muy eficientes. Ajá, Entonces, para dar como una receta, lo que consuma o genere calor o ya, genere frío por un largo periodo de tiempo, eso es un electrodoméstico de alto ya. consumo. O sea, la lavadora no necesariamente te consume tanto. La lavadora sí también Consume, es un electrodoméstico que consume, no tanto así como la secadora, pero va a ya, depender de la lavadora y el tipo de tecnología, porque ahora hay lavadoras que son bastante eficientes e incluso también. tienen la misma secadora incorporada. Pero secadora, horno eléctrico, cocina eléctrica, electrodoméstico de alto consumo. Interesante. Humberto, para seguir en el tema, vamos cerrando eso sí porque se nos va acabando el tiempo, pero quiero preguntarte lo siguiente. Mira, un reciente informe de Bloomberg señalaba que Chile tiene el precio de gastos básicos, incluida la electricidad, más caro de Sudamérica. Ya hablamos de que tú dices que la energía no es que sea necesariamente más cara, sino que lo que pasó acá es que se acumuló una deuda muy grande. Pero ¿qué pasa con el aporte de las energías renovables? Ya, el aporte de la energía renovable Ujú, nosotros no lo vemos en el día a día. ya, ¿Cómo funciona el precio que se fija y que nosotros pagamos? Eso se fija en términos de contrato de suministro entre empresas de generación y empresas de distribución. Entonces, si nosotros o una empresa de generación y una distribución firman un contrato el día de hoy, ese precio lo vamos a saber en tarifa recién 5 años atrás. Entonces, si nosotros hacemos una mirada hacia atrás, el 2016, cuando se firmaron los contratos de suministro históricos renovables, que salimos en todas partes del mundo por la licitación tan exitosa y precio tan bajo, esos precios recién lo hubiésemos visto en tarifa en 2021.
Pero ¿por qué no los vamos a ver y no los vamos a saber hasta después del 2035? Porque los mecanismos de estabilización distorsionaron el precio. Entonces, el efecto de las energías renovables no convencionales no lo vamos a ver en tarifa, sino hasta después del 2035, cuando terminemos de pagar toda la deuda que tenemos con las empresas de generación. Y ahí recién el esquema tarifario va a quedar limpio y ahí recién vamos a ver el efecto en términos concretos de las energías renovables en términos de tarifa. Pero falta mucho, pues, Humberto. O sea, realmente de aquí a que podamos ver esos frutos, mira todo lo que ocurre, todo el tiempo que tiene que pasar. Son más de 10 años, 11 Correcto. años. Fuerte. Y esto es por los mecanismos de estabilización que no funcionan. Tremendo. Gracias, Humberto Verdejo. Quiero darte las gracias, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, por tus aportes y también por ayudarnos a comprender este tema, que por supuesto tiene un impacto directo en los bolsillos de chilenas y chilenos y de todos los que habitan, por supuesto, nuestro país. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Chao.